Jóvenes se movilizan en una jornada de manifestaciones masivas en todo el planeta para exigir a los gobiernos políticas ambientales. Las protestas tienen lugar previo a la cumbre especial sobre el cambio climático que tendrá lugar en Nueva York el 23 de septiembre. Sigue el bloqueo político en Israel. El candidato del centro y ganador de las parlamentarias, Benny Gantz, rechazó conformar una coalición de gobierno con los partidos de ultraderecha y los ortodoxos y con el partido del actual primer ministro Benjamin Netanyahu, quien busca su reelección. La tormenta tropical Imelda ha causado 2 muertes en Texas, Estados Unidos. 12 condados decretaron el estado de emergencia. Hay carreteras inundadas, familias atrapadas y miles de ciudadanos evacuados de sus hogares. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias aquí en France 24. Mi nombre es Alan Austria. Jóvenes del mundo entero llevan a cabo una protesta global previo a la cumbre especial sobre el cambio climático de Naciones Unidas, que se espera una a cientos de jefes de Estado en Nueva York el 23 de septiembre. Los manifestantes en diferentes rincones del planeta se movilizan para presionar a sus gobiernos a actuar contra el cambio climático. Esta es la tercera de una serie de protestas lideradas e inspiradas por la activista sueca de 16 años, Greta Thunberg. Miles de australianos se dirigen al mismo punto en el centro de Sydney. Este parque donde inició el viernes la más reciente y probablemente la más grande protesta global por el clima. Los manifestantes quieren que el gobierno de Australia, el mayor exportador mundial de carbón y gas natural, actúe con más fuerza junto con los demás ejecutivos del planeta para reducir las emisiones contaminantes. En la primera protesta dije que era apenas el principio, que continuaríamos manifestándonos, actuando y haciendo todo lo posible para evitar esta crisis. Y lo de hoy muestra que hemos cumplido nuestra promesa y nunca vamos a desfallecer. Desde las islas de Kiribati y Vanuatu en el Pacífico a las calles de Bangkok, la capital tailandesa. Más de 5.000 eventos en 110 ciudades del mundo con diferentes métodos, pero todos con el mismo objetivo: alentar a líderes y empresarios a comprometerse con la meta de 0 emisiones de dióxido de carbono para 2030. El camino por recorrer es largo. Estas emisiones llegaron a una cifra récord con más de 37.000 toneladas en 2018. Pero los jóvenes activistas se niegan a perder la esperanza. Aquí, en Corea del Sur, hicieron un performance usando código Morse y luces LED ecoamigables para pedir más acciones del gobierno. La juventud no es la generación responsable, pero será la mayor afectada por la crisis climática. Las protestas de este viernes llegarán a su clímax en Nueva York, donde más de 1 millón de estudiantes tienen permiso de sus colegios para participar. Greta Thunberg, la inspiración tras el movimiento, liderará la marcha antes de participar en la primera cumbre de la juventud sobre el clima en la sede de las Naciones Unidas este sábado. Valérie de Kimp, periodista de France 24 en París, nos dio más detalles del desarrollo de esta jornada de manifestaciones en la capital francesa y en el resto de Europa. La movilización acá ya ha empezado en París y la plaza en donde me encuentro se llena cada vez más rápido de universitarios y de escolares que han salido hoy en día para movilizarse por el clima y para exigir más acción sobre el clima y denunciar la inacción climática. No son solo los parisinos que se han movilizado hoy en día, según ONGs hay más de 150 eventos en distintas ciudades francesas y hay que recordar que acá en el hemisferio norte acaba de empezar el año escolar, por lo tanto se espera que esta jornada de movilización sea un evento importante, un reencuentro importante para los jóvenes. Hace ya más de 1 año que la movilización estudiantil empezó en Europa y también en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, jóvenes que se unieron a Greta Thunberg, la activista sueca. Desde entonces el movimiento se ha extendido a todo el mundo. Bueno, para hablar un poco más de esta jornada de hoy, las protestas ya empezaron en Australia, de hecho ya terminaron y luego más tarde durante el día es en Nueva York que la protesta más grande del día se va a realizar justamente con la activista sueca Greta Thunberg.
Más tarde, va a culminar esta protesta en Nueva York y según los organizadores de Fridays for Future, habrá un récord de más de 5.000 eventos en más de 150 países y esta manifestación de hoy en día se podrá convertir en la manifestación más grande de la historia por el cambio climático. Días después de las elecciones en Israel, no parece vislumbrarse una solución al bloqueo político que afecta al país desde abril. El candidato centrista y ganador de los comicios Benny Gantz rechazó formar una coalición de gobierno con el actual primer ministro Benjamin Netanyahu, quien esperaba negociar una alianza en la que participen la ultraderecha y los ortodoxos, propuesta ya rechazada por Gantz, quien desea un gobierno liberal sin Netanyahu. Álvaro Cordero nos amplía. Continúa la incertidumbre en torno a la creación de gobierno en Israel. Ninguno de los dos bloques suma y Benjamin Netanyahu fue el primero en pronunciarse. Tras haber perdido las elecciones frente a Benny Gantz, le propuso formar un gobierno de coalición. Cuando no hubo una victoria clara en las elecciones parlamentarias, Shimon Peres optó por la unidad nacional. Él y Yitzhak Shamir acordaron cooperar en favor de la seguridad de Israel. En estas elecciones tampoco hay una victoria clara y te insto, Benny, a trabajar unidos por el futuro de Israel. Gantz comparte la idea, pero no las formas. Netanyahu quiere incluir en ese ejecutivo a la ultraderecha y a los ultraortodoxos, algo que el líder del Partido Azul y Blanco no está dispuesto a negociar. Gantz puso 2 líneas rojas. Pretendo establecer un gobierno de unidad nacional amplio, pero de corte liberal y que esté encabezado por mí, un gobierno que muestre la voluntad del pueblo y cumpla nuestras promesas. No le quedan muchas más opciones al exjefe del Estado Mayor. Sumar con el ultraderechista laico Avigdor Lieberman parece complicado porque su veto es hacia los partidos arabistas, mientras las negociaciones se establecen en diferentes direcciones. La oposición critica que el nuevo movimiento de Netanyahu es una estrategia para llevar al país a unas terceras elecciones que le garanticen un mejor resultado. El ministro iraní de Exteriores, Javad Zarif, respondió a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Zarif dijo que a Washington le preocupan más los ataques al petróleo que la guerra en Yemen y enumeró en su cuenta de Twitter los esfuerzos de Irán hacia la paz en los últimos años. Esto en respuesta a Pompeo, quien dijo que mientras Irán amenaza con una guerra total hasta que caiga el último estadounidense, Estados Unidos quiere una coalición para lograr la paz. Zarif acusó a los líderes de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes, aliados de Washington, de buscar una guerra con Irán hasta que caiga el último estadounidense. Y las autoridades del estado de Texas, en Estados Unidos, reportaron 2 muertes relacionadas con la tormenta tropical Imelda, que en los últimos 4 días ha dejado lluvias torrenciales en la ciudad de Houston y en parte del estado de Luisiana. En 12 condados fue decretado el estado de emergencia y miles de ciudadanos fueron evacuados de sus hogares. Daniela Blandón tiene los detalles. Así lucen las principales avenidas de Houston. Desde que tocó tierra el martes, la tormenta Imelda dejó gran parte de la ciudad y sus alrededores bajo el agua y decenas de vehículos y viviendas destruidos. El agua en mi casa alcanzaba medio metro. No me quería ir, pero tuve que hacerlo. No tuve opción. Dependo de oxígeno y traje un pequeño tanque conmigo, pero otros se quedaron en mi casa. Algunas áreas experimentaron las peores inundaciones desde que el huracán Harvey sumergió Houston hace 2 años, dejando a su paso más de 60 muertos. Al menos 100.000 viviendas están sin luz y decenas de miles de personas tuvieron que ser evacuadas. Las autoridades creen que lo peor ya pasó, pero lanzaron un mensaje de alerta. Donde quiera que estén, quédense ahí. No piensen que porque miran afuera y el clima es malo, déjenme llegar a casa, porque esencialmente estarán saliendo de un lugar seguro para salir a la carretera en donde hay mucha agua y enfrentarán condiciones peligrosas. Imelda emprendió rumbo hacia otras partes de Houston, en medio de una temporada de tormentas en el Atlántico que se ha acelerado en los últimos días. Las Islas Bermudas intentan recuperarse del fugaz paso del huracán Humberto,
que dejó a la mayoría de sus habitantes a oscuras, y el huracán Lorena, de categoría 1, se degradó a tormenta tropical tras su tímido paso por la costa pacífica mexicana. Sigue la polémica en Canadá en torno a la publicación de imágenes del primer ministro Justin Trudeau con el rostro pintado de marrón que desataron todo tipo de críticas. La cadena de televisión Global News dio a conocer un video de la misma fiesta en donde fueron tomadas las fotografías que generaron la polémica en su país. El premier canadiense se disculpó 2 veces en público por este acto considerado racista, que no han servido para limpiar su deteriorada imagen en plena campaña de reelección. Y al menos una persona murió y otras 5 resultaron heridas en un tiroteo en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Según primeras informaciones de testigos, los disparos fueron realizados desde un automóvil con un fusil de asalto sin que se conozcan los motivos, que son investigados por las autoridades. 30 minutos después de ocurridos los hechos, la policía de Washington informó de un segundo tiroteo que dejó 3 heridos. Al parecer, los hechos no tendrían relación entre sí. La paz y el medio ambiente fueron los ejes centrales del primer día de la versión número 17 de la Cumbre Mundial de Premios Nobel, que tiene lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán, en México. El encuentro, que se extenderá hasta el 21 de septiembre, reúne a diversos ganadores de este galardón. Andrea Rincón tiene la historia. Un llamado a la unidad en medio de un convulso contexto global. Ese fue uno de los mensajes principales que dejó la inauguración de la Cumbre Mundial de Premios Nobel, en la que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos dio el discurso inaugural. Santos destacó la importancia de la paz en momentos en que Colombia atraviesa un periodo complejo con el rearme de una facción pequeña de exguerrilleros de las FARC al mando de Iván Márquez. Estamos en Mérida para alzar nuestra voz y decir al mundo con firmeza y convicción: no vamos a desfallecer en la búsqueda de la paz. En la ciudad de Mérida, en el sur de México, el colombiano lanzó fuertes críticas indirectas a los mandatarios que tratan a los migrantes como delincuentes y a los que han visto arder con mirada permisiva, señaló el exmandatario en las selvas amazónicas. La guatemalteca Rigoberta Menchú, incansable defensora de derechos humanos, también tuvo la palabra. Estamos aquí porque creemos en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad. Decimos no a los crímenes de lesa humanidad. Decimos no a las armas nucleares. Decimos no a la intolerancia, la falta de respeto al racismo. En la cumbre participan otros galardonados como la abogada iraní, activista por los derechos humanos Shirin Ebadi. Durante el encuentro, que concluirá el 21 de septiembre, se abordarán temas como el desarme nuclear y el papel de las redes sociales en la construcción de paz. Seguimos en la Ciudad de México, que ayer ahí se llevó a cabo el simulacro con la activación de la alerta sísmica. Parte de los eventos con los que el país recordó los terremotos de 1985 y 2017. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo que durante el llamado macro simulacro hubo 26 lesionados entre personas que sufrieron crisis nerviosas, desmayos y fracturas. Ayer también cientos de mujeres utilizaron el aniversario para manifestarse y exigir el fin de la violencia machista en una protesta que llamaron terremoto feminista. Y un total de 150 ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Perú hacia Ecuador, esto por intentar ingresar al país sudamericano sin documentos. Los venezolanos fueron detenidos en diferentes operativos por parte de la Agencia Migratoria Peruana, que solicitó los documentos respectivos en autobuses cerca de la ciudad fronteriza de Tumbes, en el norte de Perú. Según datos oficiales, más de 865,000 venezolanos viven en Perú, siendo este el segundo país con la mayor diáspora venezolana en América del Sur, después de Colombia. Y para finalizar, cambiamos de tono, pues salió a la venta el esperado iPhone 11 y sus versiones Pro y Pro Max, los modelos avanzados que cuentan con 3 lentes de cámara trasera, así como modo nocturno para tomar fotografías con escasa iluminación. Y es que el iPhone 11 cuenta con una pantalla que va desde 5.8 hasta 6.5 pulgadas y un procesador A13 Bionic que Apple califica como el más rápido del mercado. Por su parte, la compañía china de tecnología Huawei presentó su más reciente smartphone, el Mate 30. Es el primero que llega al mercado sin las populares aplicaciones de Google como YouTube, Gmail o Google Maps.
por lo que muchos le auguran dificultades para su venta internacional. Hasta aquí la información, pero lo invitamos a que continúe con las noticias al momento en France 24 y France24.com. Muchas gracias por su compañía.